Muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestro jueves de ASIN, hoy 26 de noviembre del año 2020. Yo soy Germán Esparza, soy miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y para mí es un verdadero placer ser moderador de este evento titulado Neumonía bacteriana asociada a COVID-19, un tema retador pero sobre todo muy actual en nuestros tiempos. Recuerden que esos eventos serán grabados y colgados en nuestro canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Infectología. También los invito a participar activamente en este foro con sus preguntas que pueden hacernos llegar a través del chat y que abordaremos al final de la reunión. Entonces vamos a iniciar y es para mí un verdadero honor compartir con una gran amiga y compañera, la doctora Patricia Reyes Pavón. La doctora Reyes es internista, infectóloga, jefe del Servicio de Infectología de la Clínica Universitaria Colombia y del Hospital Infantil Universitario de San José. Bienvenida, doctora Patricia. Gracias, Germán, por tu amable presentación. Yo también estoy muy complacida de compartir contigo este evento académico. Gracias a todos por el interés por estos temas de enfermedades infecciosas y, como lo dice Germán, están tan actuales, y mucho más este tema sobre coinfección bacteriana en pacientes con infección por COVID-19. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar entonces a repasar algunos aspectos claves de este tema tan importante. Durante los próximos 35 minutos vamos a hablar sobre temas importantes de la neumonía bacteriana en infecciones por SARS-CoV-2 como coinfectante, y vamos a repasar algo sobre las interacciones entre los virus y el sistema inmunológico. Luego vamos a ver unos datos claves sobre la epidemiología de las infecciones bacterianas asociadas a COVID-19 y vamos a tratar de dilucidar cuáles son los criterios que nos permiten sospechar infección bacteriana en el escenario de una infección viral, finalizando con algunos apartados sobre tratamiento y posteriormente dando unos mensajes claves para llevar a cabo. Bueno, no puedo empezar sin mencionar cuál es el estado actual de la enfermedad en nuestro país. Al día de hoy, el Instituto Nacional de Salud nos reporta 1.270.991 casos de personas con infección confirmada, de los cuales 57.260 están activos. Se han recuperado 1.174.959 personas y han fallecido cerca de 36.000 personas. Es decir, la carga de mortalidad de esta infección viral es una carga importante, y parte de esta mortalidad, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, puede estar influenciada por la coinfección bacteriana. Recordar un poco cómo funciona la interacción entre los virus y las bacterias. Ustedes ven en la pantalla una gráfica de lo que es la mucosa del epitelio respiratorio, y básicamente lo que se observa aquí en la parte superior es que una vez el virus entre en contacto con el epitelio respiratorio, produce un daño a nivel de la superficie del mismo, produciendo disfunción ciliar con disminución de la movilización de secreciones, alterando el espesor del moco, y adicionalmente produciendo una disminución de la expresión de los péptidos bacterianos que activan el sistema inmunológico. Adicionalmente, estas células infectadas disminuyen la expresión de beta defensivos, que son importantes para la activación del sistema inmunológico. Y por otro lado, esto es más extraído para virus, esto es una respuesta inmune general. Hay clivaje de moléculas de ácido ciálico que favorecen la adherencia bacteriana. Adicionalmente, todo este fenómeno inflamatorio desencadenado por los virus va a favorecer la adherencia bacteriana y el aumento o la disregulación hacia el alta de los receptores que favorecen la adherencia de la misma. Pero por otro lado, también hay una disregulación de la respuesta inmunológica generada por el virus a nivel del tejido pulmonar, donde básicamente la producción de interferón gamma e interferón alfa y beta está en aumento por la infección viral,
y esto altera de manera importante la funcionalidad de los monocitos y de los macrófagos, haciendo que haya una disminución de la, se me fue la palabra, de la fagocitosis, perdón, de la fagocitosis de las bacterias infectadas, y hay una disminución también de las células natural killer, lo que lleva finalmente a un aumento de la proliferación bacteriana y en algún porcentaje importante, como lo veremos más adelante, en una coinfección asociada que aumenta la mortalidad en los pacientes. Específicamente para el virus el coronavirus, el SARS-CoV-2, pues tenemos claro que esta respuesta inmune está alterada con disminución de la producción de interferón, como ya lo vimos anteriormente en la gráfica, un aumento en la expresión de las glicoproteínas de superficie que favorece la adherencia, una disregulación de la producción de interleuquinas, específicamente interleuquina 6, interleuquina 10, hay adherencia de las bacterias a la superficie y hay una supresión inmune, ya lo mencionamos, con alteración de las vías de quimiotaxis, de la fagocitosis de las células infectadas, adicionalmente con aumento de la expresión de receptores de adhesión bacteriana, disminución de beta-defensina específicamente, lo que lleva a una infección secundaria. Y a esto creo que es importante, como lo mencionaremos más adelante, debemos sumarle algunos fármacos que se utilizan para la modulación de esta respuesta inflamatoria, como el tocilizumab y los esteroides, que vienen a alterar aún más esta respuesta inmunológica. Obviamente se regula a la baja la producción importante de mediadores inflamatorios, pero eso también tiene una repercusión desde el punto de vista de la respuesta inmune a las infecciones bacterianas. Bueno, importante entonces comenzar con unas definiciones claves que vamos a manejar a lo largo de la charla y tiene que ver con el concepto de coinfección e infección secundaria. ¿A qué llamamos coinfección? La coinfección hace referencia a la infección bacteriana que se confirma de manera bacteriológica al momento del diagnóstico de COVID-19, es decir, en las primeras 48 horas de hospitalización del paciente, en el caso de que el paciente se hospitalice. Y la infección secundaria, que en algunos artículos también aparece como superinfección, se define como la infección bacteriana que aparece luego de 48 horas del ingreso, es decir, son infecciones asociadas al cuidado de la salud que no estaban presentes al momento del ingreso del paciente y del diagnóstico de COVID-19. Nos preguntamos entonces qué tan frecuente es la coinfección, es decir, que al momento que se le haga al paciente el diagnóstico tenga una infección bacteriana activa. Y esto es uno de los primeros artículos que aparece al comienzo de la pandemia, casi todos aparecen en mayo, porque recuerden que a pesar de que en Colombia la pandemia nos llegó, comenzamos en marzo, pues en los otros países, tanto en Europa como en Asia, ya tenían una experiencia importante desde enero hasta marzo recolectando casos. Entonces, muchas de estas revisiones de la literatura lo que incluyen son estudios con datos de pacientes desde enero hasta marzo o abril. Y este es uno de los artículos que primero aparece justamente en mayo, y es una revisión rápida de la literatura sobre qué tan frecuente es la coinfección bacteriana y fúngica en pacientes con infección por coronavirus. Aquí se incluyen no solamente el SARS-CoV-2, sino también el MERS, el SARS-CoV-1 y otros coronavirus causantes de resfriados comunes. Recogen 18 estudios de enero a abril, de los cuales 9 estudios son específicamente para infección por SARS-CoV-2, y ellos encuentran un 8% de coinfección. Importante, la mayoría de estudios son en China, como era de esperarse, y 2 estudios en Estados Unidos. Y aquí llama la atención de que a pesar de que este número es pequeño, el 72% de los pacientes recibieron manejo antimicrobiano. La coinfección bacteriana en otros coronavirus, como los coronavirus, el SARS-1 es un poco más pequeña, 1%, y para otros coronavirus causantes de la gripa, 31% para SARS-CoV-1, muy superior para SARS, comparado contra SARS-CoV-2, para MERS sí es mucho menor, un 1%, y los coronavirus causantes de los resfriados comunes un 13%. Es decir, de aquí podemos decir que la coinfección al momento del diagnóstico de COVID-19 es baja, 8% de coinfección para este estudio.
Perdón, no sé qué pasó, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Dejaron de ver la pantalla, perdón? ¿Sonia? ¿Sonia? Perdón, ¿alguien de los moderadores o de así me puede contar si ya dejaron de ver la pantalla? Vamos a retomar. Bueno, ¿me están escuchando? Perdón, paramos un segundito porque no sé, no estoy muy segura si me están escuchando. Perdón, un segundo. Sonia, ¿me escuchas? Sí, señora. Ah, ok, Sí, se me fue un segundo la posibilidad de proyectar. Bueno, en este segundo artículo, una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis sobre coinfecciones en pacientes con COVID-19, se reúnen 30 estudios, el 77% son estudios en China, también como era de esperarse 23 estudios, y hay otros estudios para Estados Unidos, España, Tailandia y Singapur. Y ellos también tratan de tamizar sobre o separar cuál es la coinfección en pacientes que van a hospitalización de sala general y pacientes que están ingresando a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué encuentran ellos? El total de coinfección bacteriana sin discriminar servicio donde llegan a hospitalizarse los pacientes es del 7%, es decir, coincidente con el estudio anterior que revisamos, y de coinfección viral es del 3%. La mortalidad de los pacientes con coinfección, tanto viral como bacteriana, tiene un OR de 5.82. Respecto a la frecuencia, de acuerdo al servicio donde se hospitalicen, miren entonces, para coinfección bacteriana el global es el 7%, pero para pacientes que se hospitalizan en sala general, esa coinfección solamente es del 4%. Y en la unidad intensivo, en la unidad de cuidado intensivo puede ser más alta, llegando hasta el 14%, pero como ustedes ven aquí en la gráfica, como ven aquí en la gráfica, observan que este rango en la unidad de cuidado intensivo varía desde el 5 hasta el 14%. Para la coinfección viral, el global es del 3%, para pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo es del 4%, y para los que están en hospitalización general es del 3%. Esto es importante, claro que es importante. Recordemos que para el uso de los esteroides, primero hay que descartar infección por el virus de la influenza, porque ya sabemos que esa coinfección aumenta la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia a nivel mundial, pero también a nivel de Colombia, es que la coinfección con virus de la influenza es muy poco frecuente. Es decir, este segundo estudio nos muestra que la coinfección bacteriana, es decir, la presencia de una bacteria infectante al momento del diagnóstico de COVID-19 es baja, es del 7%, y la coinfección viral es aún más baja. Respecto a la microbiología de la coinfección bacteriana, entonces aquí nos muestran cuáles son los gérmenes que se aíslan de más frecuentemente. Aquí se incluyen muestras de pruebas de biología molecular múltiples, cultivos de muestras respiratorias como hisopado nasofaringeo o como cultivo de secreción orotraqueal o incluso cultivos de esputo, pero además en los estudios de China, que como les mostré son el 77% de los estudios de este metaanálisis, incluyen las inmunoglobulinas. Y esto explica un poco por qué ellos tienen una presencia tan alta de Mycoplasma pneumoniae. Los orientales basan el diagnóstico de infección de Mycoplasma pneumoniae en la presencia de IgM, pero hay que mencionar que la IgM como herramienta diagnóstica para Mycoplasma pneumoniae es poco específica. Entonces esto puede explicar por qué en este metaanálisis sale una frecuencia tan elevada de Mycoplasma pneumoniae hasta en el 40% de los pacientes que tienen coinfección bacteriana. Respecto a la coinfección viral, pues se aíslan diferentes tipos de virus. Aquí el principal virus que se ve dentro de los que tienen coinfección viral es el virus sincicial respiratorio seguido del virus de la influenza, y el resto otros tipos de virus, como ustedes pueden ver en la gráfica. Es decir, esta revisión sistemática de la literatura nos demuestra que la coinfección bacteriana también y la viral es poco frecuente en los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Y luego aparece este otro estudio, y lo traigo aquí a colación porque este es un estudio hecho en Europa, a diferencia de los dos metaanálisis anteriores que recogen la mayoría de datos de estudios hechos en China. Este estudio
recoge todos los casos de pacientes con diagnóstico de COVID-19 en el que asisten al Hospital Clínic de Barcelona entre febrero y abril del 2020, con un total de 989 pacientes en este segmento de tiempo, y ellos encuentran una coinfección global del 7%. Es decir, estos datos son coincidentes con lo que veíamos anteriormente. Encuentran 74 pacientes con 88 infecciones, es decir, un paciente puede tener más de una infección, y aquí nos aparece el primer dato importante sobre coinfección hospitalaria. Entonces, a nivel comunitario, ellos encuentran que la frecuencia de coinfección bacteriana es del 2.1% y de coinfección viral es del 0.6%, pero ya nos muestran que las infecciones secundarias o superinfecciones, como lo denominan ellos en el título del estudio, a nivel de bacterias es del 3.4% y viral 0.7%, es decir, sigue siendo bajo el porcentaje de pacientes con coinfección comunitaria, y aquí ya comenzamos con los datos de qué tan frecuentes son las infecciones secundarias. Respecto a aquellos pacientes que tenían coinfección bacteriana, es decir, infección bacteriana al ingreso al momento del diagnóstico de la infección por COVID-19, que fue un 3.1%, quiero resaltar la microbiología. Fíjense ustedes que la microbiología de los pacientes que tienen una infección bacteriana respiratoria agregada al diagnóstico de COVID-19 es similar a la etiología de la neumonía adquirida en comunidad, donde Streptococcus pneumoniae sigue siendo el primer germen, seguido de Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. ¿Por qué es importante esto? Para que lo tengan en cuenta en la escogencia del tratamiento antimicrobiano de aquellos pacientes que tienen coinfección al momento del diagnóstico de COVID-19. Y encuentran que, por ejemplo, en pacientes que tienen bronquiectasis, pues Pseudomonas aeruginosa es un germen a contemplar, pero realmente la frecuencia de este germen es baja en esta serie, de 6.6%. Adicionalmente, encuentran que, a pesar de que la infección respiratoria es la más frecuente como coinfección al momento del diagnóstico, hay algunos pacientes que pueden presentar infecciones urinarias. Son muy pocos pacientes con los gérmenes que ustedes observan en la tabla, que son los que normalmente tenemos en aislamientos de este tipo de infección. Y aquí que me parece importante resaltar, entonces aquí tenemos una comparación entre aquellos pacientes que tienen coinfección al momento del ingreso y aquellos que no tienen infección, y que encuentran que la coinfección es más frecuente en pacientes que tienen falla renal crónica con una P significativa, y que aquellos pacientes que requieren ir a la unidad de cuidado intensivo desde el momento de su ingreso tienen mayor chance de tener una infección bacteriana asociada. Respecto a las infecciones secundarias, es decir, aquellas infecciones que aparecen luego de 48 horas de que el paciente ingrese, aquí aparecen otro tipo de gérmenes, como era de esperarse, y aquí siguen siendo las infecciones respiratorias las que más frecuentemente adquieren los pacientes. Aquí esto es importante para resaltar para los que hacemos control de infecciones, que existe la creencia de que si un paciente llegue con una infección, ya no puede hacer una segunda infección derivada de la atención en salud, y estos artículos que les voy a mostrar, este que les muestro y otros más adelante, pues lo que nos muestra es que, claro, el paciente puede seguir adquiriendo infecciones a pesar de haber ingresado con una infección inicial. Dentro de las infecciones adquiridas en la atención en salud, entonces tenemos que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la más frecuente de todas, seguida por la bacteremia y seguida por infecciones del tracto urinario. Y aquí que es importante resaltar que la infección asociada al cuidado de la salud, como ya lo sabemos desde antes, pues aumenta la estancia hospitalaria, y aquí esto también me parece importante resaltar, aumenta el riesgo de que el paciente fallezca durante la hospitalización. Entonces aquí, como conclusión de este artículo, encontramos que en esta serie de casos grande de España, el 4.7% de los pacientes con COVID-19 puede o adquiere una infección asociada al cuidado de la salud, que hace que tenga una mayor estancia hospitalaria, pero también que tenga una mayor mortalidad. Y aquí también podemos observar que los pacientes que hacen infecciones intrahospitalarias son mayores respecto a los que no la hacen, y tienen como comorbilidades más frecuentes falla renal crónica y cáncer. Y aquí nos aparece un dato muy importante que vamos a resaltar también a lo largo de la charla, y es que aquellos pacientes que tienen tratamiento inmunomodulador van a tener un mayor
chance de hacer una infección asociada al cuidado de la salud. Aquí nos hacen el comparador entre aquellos pacientes que no tienen infección y los que tienen, y ellos encuentran que puede ser un factor contribuyente. Otra vez se me paró la pantalla. Respecto a las infecciones secundarias, entonces ya vimos algo de infecciones secundarias, vamos a entrar un poco más en materia para tener en cuenta cuál es la carga de la enfermedad de la infección intrahospitalaria en estos pacientes con COVID-19. Entonces, aquí encontramos este primer estudio que me parece bien importante resaltar, y es que en dos hospitales de Italia, que reúnen 1.200 camas, recogen todos los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo con diagnóstico de COVID-19 entre febrero y abril del 2020. Recolectan en total 78 pacientes, y la intención del artículo es evaluar cuál es son las infecciones asociadas al cuidado de la salud más frecuentes y cuál es el riesgo acumulado de infecciones asociadas al cuidado de la salud en aquellos pacientes. Ellos definen una infección secundaria como aquella infección que aparece luego de 48 horas de la hospitalización, y basan su diagnóstico en algunos criterios clínicos y confirmación microbiológica, específicamente en hemocultivos o en cultivos de muestras del tracto respiratorio. Aquí, súper importante resaltar, fíjense que a pesar de que los pacientes no tenían una coinfección, es decir, una infección bacteriana al momento del diagnóstico, el 96% de los que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo ya recibían un antibiótico. El 72% de estos pacientes recibieron tratamiento antiinflamatorio, es decir, tocilizumab o esteroides, y el porcentaje de pacientes que desarrollaron una infección estando en la unidad de cuidado intensivo es cercano al 40%, es decir, el escenario entre pacientes hospitalizados en sala general y en cuidado intensivo cambia. Recuerden que en el artículo de los españoles era del 4.8%, pero aquí hablamos de pacientes que tienen más factores de riesgo. Ya vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo, que básicamente están dados por la presencia y utilización de dispositivos intravasculares y dispositivos respiratorios. Aquí el porcentaje es mucho mayor en esta serie de casos de Italia, siendo cercana al 40%. Y aquí observamos entonces cuáles son esas infecciones intrahospitalarias más frecuentes. Vamos a resaltar varias cosas aquí en este cuadro. Entonces, el total de episodios de infección en estos pacientes fue de 53, 24 pacientes infectados, y las infecciones o las fuentes más frecuentes de hemocultivos positivos son, en primer lugar, un foco desconocido, es decir, podría tratarse de una translocación bacteriana secundario pues, al estado crítico del paciente, como lo vimos en la gráfica inicial de fisiopatología, donde había una disregulación de la microbiota intestinal en estos pacientes. El segundo foco más frecuente es el tracto respiratorio, es decir, las neumonías, luego sigue las infecciones asociadas a catéter y las infecciones urinarias. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre que abordamos un paciente con infección crítica o severa por COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo, lo primero que pensamos, como debe hacerse, es en las infecciones respiratorias, pero recuerden que esos pacientes son usuarios de dispositivos y parte del tratamiento de las infecciones es el retiro del dispositivo. Entonces, tener en cuenta esto para que si hay una sospecha clínica adecuada, se pueda hacer el retiro del dispositivo. Lo otro que quiero resaltar acá es que fíjense en estos pacientes cómo es la distribución. Aquí la fortaleza de este artículo es que nos menciona cómo es la frecuencia de la infección de acuerdo al inmunomodulador que reciban y cómo es la respuesta inflamatoria. Entonces aquí encontramos que de los pacientes que más presentan infecciones son aquellos que tienen el doble tratamiento con tocilizumab más el esteroide, y que comparados las infecciones en pacientes que no tienen ninguno de los dos inmunomoduladores es muchísimo menor. Y aquí podemos observar que fíjense que la fiebre, aquí la fiebre la definen como 37.3, mucho menos inferior a la que nosotros manejamos, que es mayor a 38.2. Dice que la fiebre pues no está presente, sino en la mitad de los pacientes que reciben inmunosupresor, a diferencia de aquellos pacientes que no lo reciben, donde la fiebre puede estar presente en el 90%. Es decir, no podemos esperar que los pacientes hagan fiebre para tener que sospechar una infección secundaria asociada al cuidado de la salud en este tipo de pacientes que tienen inmunomodulado.
Lo siguiente que quiero resaltar es que fíjense respecto a los resultados del laboratorio de aquellos pacientes infectados, pues del total de pacientes infectados, miren el recuento de leucocitos, no hacen un fenómeno leucocitario importante, no hacen la leucocitosis florida que uno espera en esos pacientes, excepto por los que reciben esteroides, pero es secundario al manejo de los esteroides, como ustedes lo conocen en su práctica clínica. Y miren los marcadores, ¿sí? La mayoría de pacientes, o los pacientes que desarrollaron una infección respiratoria o una infección asociada al cuidado de la salud como catéter, sonda vesical, el promedio del valor de la procalcitonina es de 0.3. Más adelante vamos a hablar de procalcitonina, pero ténganlo en mente. Y miren, por ejemplo, valores tan bajos en pacientes con tocilizumab 0.1 o en pacientes que reciben tocilizumab más esteroides 0.1. Es decir, aquí la procalcitonina no nos va a servir como un marcador de infección bacteriana secundaria, como tampoco lo es la proteína C reactiva, porque pues no da una diferenciación importante, excepto en aquellos pacientes, miren que los que no reciben tratamiento inmunomodulador sí tienen niveles más altos de procalcitonina y niveles más altos de proteína C reactiva. Es decir, de aquí podemos concluir que no podemos esperar para hacer diagnóstico de infección bacteriana secundaria tener marcadores inflamatorios elevados en pacientes que reciben inmunomodulación importante. Y respecto a los gérmenes que más frecuentemente causan estas infecciones asociadas al cuidado de la salud, incluyendo la neumonía, en esta serie italiana, llama la atención que lo que predominan son los gérmenes gram positivos, a diferencia de otras series que les mostraré más adelante. Y ellos se encuentran en el análisis multivariado que efectivamente recibir un inmunomodulador aumenta el riesgo de tener una infección intrahospitalaria. En el caso de metilprednisolona, el HR es de 3.95 con una P significativa. Para tocilizumab les dio 1.07, sin embargo, el intervalo atraviesa el 1 y la P no fue significativa. Y para los dos, es decir, metilprednisolona y tocilizumab, el HR es de 10.69, pero tampoco les dio significativo. Y aquí, para resaltar, el riesgo acumulado que tienen estos pacientes de adquirir una infección del torrente sanguíneo secundaria, alguno de los pocos que ya mencionamos. Miren, al día 15 de hospitalización en la UCI, el paciente tiene un 25% de hacer una infección del torrente sanguíneo y a los 30 días la mitad de los pacientes están infectados. Entonces, siempre que veamos un paciente, tengamos en cuenta el día de hospitalización que tiene, porque ya sabemos que a más días de hospitalización, mayor riesgo de hacer una infección secundaria asociada al cuidado de la salud. Este otro estudio es hecho en Shanghái, en unos 2 hospitales de Shanghái, y se cogen también todos los pacientes, se reúnen todos los pacientes que tienen COVID severo y crítico, es decir, aquellos que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, y aquí el riesgo de infección secundaria también es alto, 57.8% de estos 38 pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo desarrollan una infección asociada al cuidado de la salud, de los cuales, o de las cuales la más frecuente sigue siendo la neumonía, ¿sí? Y esta neumonía representa básicamente el 70% de estas infecciones, y los gérmenes que la producen con mayor frecuencia son gérmenes gram negativos en la mitad de los casos, 26% gérmenes gram positivos. Aquí es importante poder hacer un poco de memoria de cuál es la microbiología de cada una de nuestras unidades de cuidado intensivo para hacer la selección adecuada del tratamiento empírico cuando sospechamos que hay una neumonía asociada al cuidado de la salud. Los pacientes que hacen infecciones del torrente sanguíneo, aquí es importante recordar que la infección del torrente sanguíneo es todo paciente que tiene hemocultivos positivos. Aquí en esta serie de casos, todos estos 13 pacientes tenían una infección respiratoria asociada, es decir, secundaria, la bacteria era secundaria al foco respiratorio, y el 25% eran gérmenes gram negativos, el 20% gérmenes gram positivos, y un menor porcentaje de pacientes tenían infecciones urinarias. Y acá me parece importante resaltar el riesgo de infección intrahospitalaria derivada de uso de un dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, los pacientes que tenían una cánula de alto flujo, el porcentaje de infección nosocomial era del 13%, para los que tenían intubación orotraqueal era del 30%, y aquellos pacientes que tenían traqueostomía, el riesgo de infección aumentaba hasta un 92%.
Para aquellos que tenían catéter venoso central, la media de aparición de la infección era 12 días, entonces tener en cuenta también el tiempo de colocación del catéter, y dentro de las que hacían infecciones asociadas a catéter venoso central, me llama mucho la atención la importancia del aislamiento de hongos, específicamente de cándida. Tenerlo en cuenta también cuando un paciente en la unidad de cuidado intensivo, a pesar de tener tratamiento antimicrobiano, persiste con signos de respuesta inflamatoria de evolución tórrida, pensar en los hongos, específicamente en cándida, como un germen productor de infección. Y aquí en esta gráfica lo que observamos es cuál es la mortalidad y cuánto tiempo permanecen más los pacientes cuando tienen una infección. Entonces, básicamente lo que observamos es que aquellos pacientes que hacen una infección intrahospitalaria tienen un mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo versus los que no desarrollan la infección. Y respecto a mortalidad, aquí me dieron desenlaces a 60 días, entonces lo que se encontró es que aquellos pacientes que desarrollaban una infección secundaria, es decir, una infección nosocomial, tenían una mayor mortalidad versus aquellos que no la desarrollaron. Es decir, aquí esto es otro artículo que nos muestra que los pacientes que ingresan a la unidad tienen un porcentaje alto de adquirir una infección asociada al cuidado de la salud. Y este otro artículo es un artículo básicamente que no aplica en todas las instituciones, porque no todas las instituciones de Colombia tienen disponibilidad de ECMO, pero para aquellas que la tengan, este artículo nos da un poco de direccionamiento para saber qué tan frecuentes son los pacientes, qué tan frecuentes son las infecciones intrahospitalarias en los pacientes que hacen o que están recibiendo terapia de soporte con un ECMO. Entonces, esto es un estudio francés en París, y lo que me parece interesante de resaltar en este estudio es que comparan estos pacientes que están en la UCI con diagnóstico de COVID-19 contra una cohorte histórica de pacientes con influenza, también en la unidad de cuidado intensivo, y hacen como la comparación de qué tan frecuentes son ciertos parámetros. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, me llama la atención que los pacientes que hacen coinfección, es decir, infección al momento del diagnóstico de COVID-19, para el caso de esta serie es del 18%, que es inferior a lo que vimos en los pacientes con influencia estacional, donde en esta serie hasta el 40% tenían una coinfección al momento de ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Más o menos de los datos que nos quedó de la pandemia de H1N1 era que 1 de cada 4 pacientes tenía una coinfección al momento del ingreso. Aquí en esta serie es un poco más alta, 40%, y miren que a pesar de que la coinfección bacteriana en COVID es baja, el 100% de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo recibían tratamiento antimicrobiano. Y aquí el riesgo de desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica es superior en los pacientes con COVID-19, muy probablemente reflejando la desregulación del sistema inmunológico, pero además el uso de inmunomoduladores, aquí es 86% versus 62% de lo que veíamos en los pacientes con influenza. Y miren esto, miren este dato tan importante, los pacientes que pueden desarrollar varios episodios de neumonía asociada a la ventilación mecánica durante su estancia en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, aquí lo que observamos es que comparado contra influenza de pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo, los pacientes que tienen COVID-19 tienen menos años, es decir, son más jóvenes, tienen menos riesgo de coinfección o menos diagnóstico de coinfección al momento de ingresar a la unidad de cuidado intensivo, tienen una mayor tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, y estos pacientes de COVID-19 tienen mayores días de ventilación mecánica comparados con los pacientes con influenza grave que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Aquí es importante saber que los criterios para sospechar una neumonía asociada a la ventilación mecánica utilizados en este estudio fueron la presencia de fiebre, secreciones orotraqueales purulentas, el deterioro de los índices de oxigenación, el aumento en los parámetros de la ventilación mecánica y la necesidad de inicio o aumento del soporte vasopresor. Recuerden tenerlos en cuenta porque, como ya vimos en el estudio pasado, pues la mitad de los pacientes no va a desarrollar fiebre, y además los marcadores inflamatorios, específicamente los que reciben inmunomoduladores, pues no van a estar presentes. En conclusión, el 86% de los pacientes que
ingresan a la UCI con diagnóstico de COVID-19 y que requieren ventilación mecánica y soporte con ECMO, van a tener por lo menos un episodio de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y los gérmenes más frecuentes, aquí en esta serie de casos, el 70% son los gram negativos que producen la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que comparado contra los pacientes con influenza son el 39%. Y aquí, para resaltar, me quedó subrayado en la parte baja de la diapositiva donde estoy apuntando con mi puntero, miren el valor de la procalcitonina cuando los pacientes terminan el tratamiento. Sigue siendo alta, no está por debajo de 0,5, pero como ya lo discutiremos más adelante, pues no esperamos que la procalcitonina se negativice para suspender el tratamiento antimicrobiano, que disminuya, pero que no necesariamente que se negative. Y teniendo en cuenta que estos pacientes tienen una respuesta inflamatoria importante por la infección viral, pues debemos tener en cuenta cuáles pueden ser los criterios que nos hagan sospechar una infección bacteriana. Entonces, esto es una diapositiva clásica, es un artículo de Lancet del 2011, donde nos muestran cuáles pueden ser algunos criterios para sospechar que una neumonía es de origen viral o es de origen bacteriano. Y básicamente lo que nos muestra es que básicamente los marcadores inflamatorios, en general en las neumonías virales, no son muy floridos, a diferencia de los marcadores inflamatorios que vemos en las infecciones bacterianas, cosa que no aplica para COVID-19, por lo que ya mencionamos en los artículos antes. Entonces nos preguntamos si hay alguna diferencia en el patrón radiológico de los pacientes que tienen neumonía viral versus neumonía bacteriana. Esto es un estudio hecho para neumonía viral de todas las causas, no es específico para COVID-19, pero me parece importante traerlo a colación para que vean que no hay ningún signo patognomónico, hay algunos que lo pueden sugerir, pero no hay ningún signo patognomónico o específico que nos sugiera una infección bacteriana asociada. Entonces, esto es una cohorte retrospectiva de pacientes que hacen infecciones del tracto respiratorio inferior, es decir, neumonía por virus y bacterias, que tiene una etiología comprobada mediante PCR viral y cultivos de bacterias. A todos estos pacientes les hacen TAC y en total reúnen 93 pacientes con neumonía de origen viral y 22 pacientes con neumonía de origen bacteriano. En la microbiología, pues son el 65% de las infecciones son por virus de la influenza, 21% por virus sincitial respiratorio, y de las bacterias, de las neumonías bacterianas, la mitad son producidas por Staphylococcus aureus, el 20% por Pseudomonas aeruginosa y el 13% por Klebsiella pneumoniae. Y miren estos datos tan interesantes, el 35% de los pacientes tienen un TAC normal, ¿sí? Pero miren, en el caso de las neumonías virales y en el caso de las neumonías bacterianas, hasta el 9% pueden tener un TAC normal. Y algunas características que frecuentemente asociamos a etiología bacteriana, como la arbolegimación o el engrosamiento de las paredes bronquiales, pues fíjense que están presentes en un porcentaje importante de las neumonías bacterianas, de las neumonías virales, hasta 31% en esta serie de pacientes con neumonía viral tienen arbolegimación o engrosamiento de las paredes bronquiales. Y, por ejemplo, el hallazgo de vidrio esmerilado, sí, se ve en virus, pero fíjense, hasta el 45% de los pacientes que tenían neumonía bacteriana van a tener un vidrio esmerilado, o sea, tampoco es patognomónico para pensar que solamente hay una infección viral. Y miren aquí este otro hallazgo, derrame pleural, que habitualmente decimos, no, las neumonías virales no producen derrame pleural, hasta el 22% de las neumonías virales en este estudio produjeron un derrame pleural. El único hallazgo a favor de bacterias fue el compromiso difuso del espacio aéreo, que, como ya sabemos, en la infección por COVID-19 es bastante frecuente. Es decir, los hallazgos radiológicos no son útiles en diferenciar en etiología bacteriana viral en todos estos virus. Más adelante pues miraremos si esto aplica para COVID-19, pero probablemente estos hallazgos son compartidos para todas las neumonías. Y ahora entonces vamos a hablar de uno de los paraclínicos favoritos de muchos médicos en la unidad de cuidado intensivo y de los infectólogos, la procalcitonina. Entonces, ¿qué sabemos de procalcitonina respecto a utilidad para iniciar o descontinuar tratamiento antibiótico en pacientes con infección del tracto respiratorio? Esto es un metaanálisis publicado por la colaboración Cochrane. Es la última actualización es del 2019 y tenía pues como fin evaluar la eficacia
del inicio o la suspensión del tratamiento antibiótico basado en procalcitonina en pacientes del tracto respiratorio superior e inferior. Y comparó varios escenarios. El escenario ambulatorio, el de hospitalización y el de la unidad de cuidado intensivo, y los desenlaces que midieron fueron mortalidad, falla al tratamiento a los 30 días y como desenlaces secundarios el tiempo antibiótico, los tratamientos adversos y la estancia hospitalaria. Reunieron en total 32 estudios clínicos aleatorizados controlados, 18 nuevos en el periodo de la actualización y pues básicamente aquí es importante resaltar que si descontinuamos los antimicrobianos no hay un aumento en la mortalidad de los pacientes, tampoco falla al tratamiento antimicrobiano, el uso de tratamiento antibiótico sí se logra disminuir cuando se utiliza como marcador y el número de eventos adversos es menor cuando lo utilizamos para guiar la suspensión del tratamiento antimicrobiano en los pacientes hospitalizados. Pero aquí de diagnóstico no nos hablan mucho. Entonces, luego viene este otro metaanálisis que se publica en marzo de este año, donde se preguntan específicamente si la procalcitonina es una herramienta útil para descartar o diferenciar neumonía viral de neumonía bacteriana. Miren lo que se encuentran, la mayoría de estudios de este metaanálisis son estudios retrospectivos. Bueno, la mitad son prospectivos y la mitad son retrospectivos, pero los que están encerrados en el cuadrito azul son retrospectivos y encuentran una alta sensibilidad de la procalcitonina para diferenciación de neumonía viral de bacteriana, pero con una especificidad que no es muy buena. Y también aquí miremos los puntos de corte. Entonces, dentro de los que están en la unidad de cuidado intensivo, dentro de los que están en pacientes de la unidad de cuidado intensivo, se reúnen en total, no sigue la información, no me quedó la información aquí de la unidad de cuidado intensivo. Pero aquí básicamente, entonces lo que queremos resaltar es que en los estudios de cohorte retrospectiva le dan un alto valor a la procalcitonina para diferenciar neumonía viral de neumonía bacteriana y utilizan puntos de corte que son superiores a los que utilizamos en la práctica clínica para este objetivo. El área bajo la curva es de 0.73 y fíjense la especificidad y la sensibilidad. La especificidad para diferenciar diagnóstico de neumonía viral de neumonía bacteriana es del 76% y la sensibilidad es del 55%. Entonces, de esta revisión sistemática de la literatura podemos concluir que la procalcitonina no puede ser utilizada como el único marcador para decidir si un paciente requiere o no manejo antibiótico sospechando una infección bacteriana asociada. Entonces, en la guía de neumonía adquirida en la comunidad que se publicó el año pasado por la IPSA, donde recomiendan que el uso de antimicrobianos en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad no debe estar guiado solamente por el valor de la procalcitonina, dado el rendimiento que vimos anteriormente, donde es poco sensible, pero también tiene una especificidad moderada. ¿Y qué pasa con procalcitonina en tiempo de COVID-19? No hay mucha literatura, sin embargo, encontré este estudio holandés en pacientes de unidad de cuidado intensivo, donde se hacen esa pregunta: ¿cuál es el rendimiento de marcadores inflamatorios como procalcitonina y PCR para el diagnóstico de una infección secundaria? Es decir, pacientes que desarrollan una infección nosocomial y que tienen un cultivo positivo, y los puntos de corte que utilizan ellos son 0.5 para procalcitonina y una PCR mayor a 100. En total reúnen 66 pacientes y 33 con infección secundaria y 33 con infección sin infección, y hacen seguimiento. Entonces, en esta primera gráfica lo que observamos es la cinética de los marcadores en pacientes sin infección. ¿Y qué observan? Aquí lo primero que tenemos que observar es que miren el valor de la procalcitonina en los pacientes que no tienen infección. Miren cuál es la cinética, incluso al comienzo de la enfermedad pueden tener valores altos de procalcitonina, lo importante es que van cayendo en el tiempo. Estos son pacientes sin infección. Y respecto a la PCR, pues ya sabemos que el COVID-19 produce un fenómeno inflamatorio importante que puede verse reflejado en valores de procalcitonina elevados que a lo largo del tiempo van disminuyendo. Entonces, de aquí lo que podemos decir es que los pacientes con COVID-19 que no hacen infección pueden tener valores elevados tanto de procalcitonina y como de PCR
que a lo largo del tiempo van disminuyendo. O sea, la curva o la cinética que hacemos de estos dos marcadores infecciosos es importante. Entonces, los pacientes que hacen infección secundaria versus los que no lo hacen. Concentrémonos en procalcitonina. Entonces, observen que los pacientes que hacen infección secundaria, el valor de procalcitonina va aumentando en el tiempo y les da una P significativa como elemento para discriminar si hacen una infección secundaria de las que no lo hacen. Y lo que observamos es que los valores de procalcitonina en estos pacientes siempre están superiores a 1.5 a lo largo del tiempo, perdón, a 0.5 a lo largo del tiempo, a diferencia de los que no la hacen, donde los valores permanecen por debajo de este punto de corte, comparando infección secundaria versus una infección. ¿Y qué pasa para la PCR? Lo mismo, la PCR entonces, para los que hacen infección secundaria, también se mantiene elevada, pero fíjense que en los que no la hacen también y van cayendo en el tiempo. Miren el rendimiento diagnóstico de procalcitonina para el diagnóstico de infección secundaria en pacientes COVID-19 en esta unidad de cuidado intensivo holandés. Les da un área bajo la curva de 0.8, que es muy similar a la que hemos visto de los otros estudios de neumonía viral versus bacteriana, que les dio 0.76. Y aquí, para resaltar, puntos de corte. Entonces, fíjense que cuando utilizamos un valor de 0.25 de procalcitonina, el valor predictivo negativo es del 81%, es decir, un paciente que tenga una procalcitonina por debajo de 0.25, pues la probabilidad de que tenga una infección secundaria en la unidad de cuidado intensivo es menor, no es cero, pero es menor. Y si elevamos el punto de corte a 1, pues tenemos un valor predictivo positivo cercano al 93%, o sea, no vamos a tener duda que aquel paciente que tiene una procalcitonina mayor a 1, pues probablemente tiene una infección secundaria asociada. Respecto a la PCR, pues el rendimiento no es muy bueno, 0.76, y hay diferentes puntos de corte. Esto respecto a procalcitonina y COVID-19, que es uno de los estudios, pues está recientemente publicado y no hay tantos datos de este marcador. Y básicamente lo que observamos es que si el paciente tiene un valor menor a 0.25, la posibilidad de que tenga una infección secundaria es menor, y nos podría orientar a que el fenómeno inflamatorio podría ser secundario a la tormenta de citoquinas más que a una infección secundaria. Sin embargo, si el valor de la procalcitonina es mayor a 1, pues la posibilidad de que este paciente tenga una infección bacteriana secundaria es alta, dado su valor predictivo negativo del 93%. Y esta es otra cohorte que también me parece importante mencionar, también de pacientes de China, específicamente de uno de los hospitales de Wuhan, una cohorte retrospectiva, donde ellos buscan cuáles son los marcadores que hacen la diferencia entre un paciente que tiene coinfección y no hace coinfección. Esto es coinfección. Y aquí básicamente lo que observamos es que en los pacientes que no hacen coinfección tienen un menor número de recuento leucocitario, pero miren que los que hacen coinfección tienen 8.000 leucos en promedio, es decir, tampoco hacen leucocitos importantes, tienen niveles de dímero D elevados, niveles de mediadores inflamatorios como interleuquina 6 y interleuquina 10 elevados, y miren aquí el valor de la procalcitonina entre coinfectados y no coinfectados. Aquí el valor de los que tienen coinfecciones de 0.68, recuerden utilizamos en nuestro medio 0.25, y en los que no tienen coinfección 0.17 con una P que les da significativa, lo mismo para los valores de PCR. Teniendo en cuenta entonces estos dos elementos para poder diferenciar coinfección de no coinfección o infección secundaria de pacientes no infectados, pues vamos a repasar un poco o vamos a hacer un resumen de cuáles son los criterios para poder sospechar una infección asociada a COVID-19. Entonces, al ingreso, como coinfección, la presencia de leucocitosis, la presencia de consolidación segmentaria y el tener una procalcitonina mayor a 0.25 nos debe hacer pensar que el paciente, además del diagnóstico de COVID-19, tiene una coinfección bacteriana asociada. Y ya para aquellos pacientes que están hospitalizados por más de 48 horas, la aparición específicamente, refiriéndonos a neumonía asociada al cuidado de la salud, la aparición de fiebre o la persistencia de la misma, el cambio en las secreciones orotraqueales que se vuelvan purulentas, el deterioro de los índices de oxigenación o el aumento de los parámetros de ventilación mecánica, la necesidad de inicio o de aumento del soporte vasopresor, un cambio en las imágenes y la positividad de los cultivos nos debe hacer pensar en que el paciente tiene una infección bacteriana secundaria. Esto sumado, como lo vimos en el estudio holandés, a un marcador inflamatorio, una procalcitonina positiva.
Pero aquí es importante saber que no le podemos dar todo el peso a la procalcitonina como el único marcador para definir si un paciente tiene una infección bacteriana asociada. Este fue el algoritmo que creamos a nivel de la organización Sanitas para definir el manejo de los pacientes al momento del ingreso para saber si requieren o no tratamiento antimicrobiano. Entonces, lo primero que hicimos fue desestimar el uso de los Eltamivir y el tamizaje para virus de la influenza, que es lo que está reportado en la literatura, porque lo que vimos en nuestra propia casuística es que el aislamiento, la coinfección de virus de la influenza era inferior al 2%. Por ese momento, por eso en este momento nosotros no hacemos tamizaje para descartar infección por virus de la influenza en pacientes hospitalizados, ¿no? Y todo paciente que llegue con sospecha de infección por COVID-19, entonces obviamente le solicitamos PCR o antígeno para SARS-CoV-2 y le solicitamos procalcitonina si el paciente tiene una evolución menor a 7 días y presenta fiebre, si el paciente tiene presencia de consolidación segmentaria y se tiene leucocitos. Cualquiera de estos tres criterios, es decir, si la procalcitonina es mayor a 0,25, si hay leucocitosis o si hay una consolidación segmentaria, esto nos orienta a que tiene una coinfección bacteriana asociada e iniciamos manejo antimicrobiano. Para los pacientes que no cumplen estos requisitos, pues básicamente lo que damos es manejo de soporte y observación clínica. ¿Qué hacemos con los pacientes de unidad de cuidado intensivo? Básicamente lo mismo, solo que para estos pacientes, como tienen intubación orotraqueal, solicitamos una PCR múltiple para neumonía y un cultivo de secreción orotraqueal, iniciamos antimicrobiano y ajustamos el tratamiento de acuerdo al resultado de los cultivos y de la PCR múltiple. Para aquellos pacientes que tienen una procalcitonina menor a 0,25 o que no tienen leucocitosis, se continúa el manejo de soporte y mantenemos la vigilancia para evaluar riesgo de infección nosocomial. Respecto al tratamiento, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Estas guías de la Asociación Europea de Infectología aparecen publicadas en octubre de este año y básicamente, ¿qué recomendaciones hacen sobre el uso de tratamiento antibacteriano en pacientes con diagnóstico de COVID-19? Entonces, la primera recomendación que me parece muy importante resaltar es que la probabilidad de que un paciente tenga infección, coinfección asociada a COVID-19 es baja. Por lo tanto, como lo dice la recomendación, debe hacerse un uso restrictivo de antimicrobiano. ¿Sí? No darle antimicrobiano a todos los pacientes solamente porque tienen infección por COVID-19, porque la coinfección es baja, como ya lo vimos en los estudios del comienzo, que varían entre el 3 y el 7%. Los pacientes que tengan hallazgos radiológicos o marcadores inflamatorios compatibles con infección deben considerarse iniciarse el tratamiento antimicrobiano. Y obviamente debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para solicitar cultivo de secreciones orotraqueales, hemocultivos. Aquí recomiendan la realización del antígeno urinario antes del inicio del antimicrobiano y en pacientes que tienen una coinfección, una sospecha de coinfección, pues se recomienda el uso de tratamiento antimicrobiano para cubrir los gérmenes que más frecuentemente se aíslen en nuestro medio. Bueno. Y respecto a la elección del tratamiento antimicrobiano, lo que tenemos es que debemos guiar nuestra elección de acuerdo a las guías nacionales de neumonía. La duración del tratamiento antimicrobiano debe ser corta, lo más corta posible. Lo que está recomendado es que sea de 5 días, como lo dicen aquí. ¿Y cuáles son los antibióticos a elegir? Esta tabla es tomada y adaptada de la guía de la CIN del manejo de neumonía en comunidad. Entonces, fíjense que lo que hacemos es cubrir los gérmenes más frecuentemente aislados de neumonía adquirida en la comunidad, que no cambian para COVID-19 en el estudio español, donde básicamente lo que requerimos cubrir son neumococo, hemófilos influenza y en menor proporción estafilococo aureus, lo que hace que la ampicilina sulbactam sea, o la cefuroxima sea los antibióticos de elección. Para pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo, pues habría que conservar exactamente la misma elección
y sopesar el riesgo de inicio de descubrimiento contra gérmenes gram positivos. Si el paciente tiene factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, pues nuestra elección será hiperacemia tazobactam o cefepime. Lo mismo que si hay factores de riesgo para estafilococo aureus meticilina resistente, se puede aconsejar el uso de vancomicina o linezolida. Entonces, como conclusiones de esta charla, sacamos que la coinfección bacteriana de pacientes con COVID-19 es baja, entre el 3 y el 7%. No se recomienda el uso sistemático de antibióticos en todo aquel paciente con diagnóstico de COVID-19 que requiere hospitalización, ya sea en sala general o en unidad de cuidado intensivo. La sospecha de coinfección es multifactorial y hacer el diagnóstico de una coinfección depende de criterios clínicos y de criterios paraclínicos. No podemos dar solamente credibilidad a un solo criterio para decir que tiene una coinfección, es decir, la procalcitonina no es la respuesta a todos nuestros interrogantes cuando el paciente tiene una sospecha de coinfección, es un elemento que nos ayuda a diferenciar, pero no es el único. En ausencia de evidencia fuerte de infección bacteriana, aún en progresión de falla ventilatoria, no se recomienda el uso de antimicrobianos. Recuerden, estos pacientes, la tormenta de citoquinas y el fenómeno hiperinflamatorio pues los lleva a un SDRA y ya progresión a falla ventilatoria. Las infecciones secundarias tienen mayor frecuencia de pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Cerca del 50% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo durante su estancia van a desarrollar al menos una infección asociada al cuidado de la salud. Y las infecciones secundarias más frecuentes en pacientes con COVID-19 son las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones del tracto respiratorio y las bacterias asociadas a coronavirus. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estaré atenta a las preguntas luego de que el doctor Germán Esparza continúe con su exposición. Muchísimas gracias, doctora Reyes. De verdad, siempre es un gusto poder escuchar la excelente revisión. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Yo les voy a hablar un poquito en este rato sobre la parte bacteriológica de estas neumonías bacterianas asociadas a COVID-19. Vamos a discutir el rol de patógenos clave en neumonía bacteriana y sus principales mecanismos de resistencia y ofrecer recomendaciones de diagnóstico apropiado y oportuno para el manejo de estas infecciones. Entonces, ¿cuáles son las bacterias más importantes en pacientes con COVID-19? Empecemos hablando de Klebsiella pneumoniae, que es la enterobacteriácea mayormente asociada a multirogoresistencia en Colombia y Latinoamérica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud que en nuestra semana de la concienciación de la resistencia mostraron para 2019, la resistencia en Klebsiella pneumoniae de la sucia de adultos a cefalosporinas de la tercera generación fue del 47%, y para carbapenems fue del 32%. Se ha venido aumentando, tenemos más o menos 20, ahora estamos en UCI adultos en 32. Esa bacteria tiene la capacidad de generar brotes hospitalarios, viaja en las manos del personal, es altamente virulenta, la hipermucoviscosa, está asociada a infección metastásica, adquiere genes de resistencia muy rápidamente a través de plásmidos y transposones, y además de neumonía bacteriana asociada al hospital y asociada al ventilador, causa otras infecciones como bacteremias, infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter e infecciones del sitio operatorio. La colonización del tracto gastrointestinal es un gran factor de riesgo para infectarse, asociado a un uso previo de antibióticos y a hospitalizaciones previas. Este estudio, el trabajo del estudio INALE, esta diapositiva es cortesía de Dr. David Livermore, era un trabajo que se hizo para probar fundamentalmente la PCR multiplex de FilmArray en un subgrupo de pacientes de las unidades de cuidado intensivo en Inglaterra. Pero una vez arrancó la pandemia, ellos cambiaron el protocolo, entonces para investigar pacientes con neumonía secundaria a COVID-19 y poder mirar los cambios en la epidemiología en esas unidades de cuidado intensivo. Y lo que encontraron fue dramático, un aumento muy importante en Klebsiella pneumoniae, una disminución de Staphylococcus aureus. Miren el aumento de la Klebsiella aerógenes, Enterobacter cloacae, Haemophilus bajó, Pseudomonas aeruginosa también disminuyó, esta es la barrita rosada, muestra el periodo postpandémico, pero recuerden que esas son las unidades de cuidado intensivo de ellos. Aquí en nosotros, probablemente en Latinoamérica hay mucha más Pseudomonas y eso tendrá mucho que ver a la hora de estas infecciones, pues el paciente termina infectándose con la flora que hay en ese centro a donde es atendido.
Este fue un estudio en un centro en Nueva York revisando sobre infecciones de pacientes con COVID-19, 31 aislamientos de 13 pacientes, 27 Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas y 4 Enterobacter cloacae. Las carbapenemasas principalmente encontradas fueron KPC2, perteneciente al clon ST258, que es el que más encontramos también en Latinoamérica. Hubo algunas ST70 y la ST270 fue la más frecuente en Enterobacter cloacae. Miren que todos los pacientes, prácticamente la gran mayoría, tuvieron tratamiento con ceftazidime avibactam, que es un medicamento excelente dirigido contra la KPC2, pero aún así algunos pacientes tuvieron que requerir la adición mejor de ciertas moléculas como polimixina B, meropenem vaborbactam o meropenem solo. Pseudomonas aeruginosa es un importante patógeno a nivel hospitalario, causando infecciones principalmente en pacientes debilitados. 30 a un 40% de esos pacientes se colonizan en el intestino con Pseudomonas aeruginosa comparativamente con adultos sanos. La mortalidad en bacteremia es alrededor de un 20 a un 60%. Tiene importante resistencia intrínseca y además tiene la capacidad de generar resistencia a todos los antibióticos disponibles, incluyendo las nuevas moléculas. Puede generar brotes. La tasa de resistencia a carbapenems en Colombia, de acuerdo a datos del instituto, son alrededor del 30%, siendo de estos un 50% causado por carbapenemasas, principalmente del tipo BIM y KPC. Ahora tenemos una nueva definición desde la ITSA, que son estas pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar. Esas pseudomonas aeruginosas se caracterizan por ser entonces intermedias o resistentes a los carbapenems, IMI, mero, por ejemplo, a piperacilina con tazobactam, a ceftazidime, al cefepime y al astronam. Y en este grupo de pseudomonas aeruginosas necesitamos buscar la probabilidad de que tengan carbapenemasas. Y en los pacientes críticos, por ejemplo, con COVID-19, siempre más rápido será mejor. En el caso de Acinetobacter baumannii, la incidencia de infecciones varía por localización geográfica y está condicionada a las prácticas de control de infecciones. La mortalidad en pacientes debilitados infectados por Acinetobacter baumannii, carbapenem resistente, se calcula entre el 26 al 68% y además mayores morbilidades y días de estancia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud en Colombia para 2019, Acinetobacter baumannii complex presenta resistencia a los carbapenems alrededor de un 45%. Si uno lo compara con otros países, pues vamos a decir que nos podemos dar por bien librados, que algunos países tienen tasas de resistencia a carbapenems casi del 100%, y es clave recordarle a las personas que están viendo este foro que ampicillobactam es una de las moléculas más importantes y debe ser probada. Acinetobacter está genéticamente dotado para seleccionar resistencia a prácticamente todos los antibióticos, además de seleccionar resistencia con facilidad. Su formación de biofilm juega un importante papel en su supervivencia in vitro e in vivo. Staphylococcus aureus puede causar entonces diversas infecciones, desde neumonía bacteriana asociada al hospital y asociada al ventilador, aunque en menor frecuencia que los gram negativos. Las tasas de resistencia varían por localización geográfica y por el origen. En Colombia, de acuerdo al instituto, la tasa de meticilino resistente es del 35%, pero recuerden que se miran conglomerados. Si uno lo mira por regiones geográficas es mucho más alto, por ejemplo, en la costa caribe colombiana. Las guías de monitoreo de terapia con vancomicina para el manejo de estafilometicilino resistente han cambiado de hacer niveles séricos valle, que todos conocíamos antes de la cuarta dosis, hacia un área bajo la curva sobre la MIC, que más o menos debe dar de 400 a 600 miligramos hora litro. Sin embargo, esto es controvertido por las dificultades técnicas de la doble medición de niveles, el tiempo que se tarda el ajuste, sobre todo en pacientes críticos. El manejo de neumonía bacteriana adquirida en el hospital y asociada al ventilador por meticilino resistente es controvertido entre vancomicina y linezolid. Hay gente que le cree a uno o al otro. Ceftarolina es una opción terapéutica en pacientes con neumonía severa. Recordemos que ceftarolina está indicado principalmente en NAC, pero en neumonía nosocomial asociada al ventilador sería off-label y para algunos subgrupos específicos de pacientes de acuerdo a criterio de los infectólogos. Esta ceftarolina es de quinta generación, tiene actividad bactericida frente al estafilometicilino sensible y al resistente. Es muy afín por la PBP2A de estafilococo meticilino resistente, alcanza buenos niveles en los tejidos, pulmón y sangre, tiene una baja toxicidad, baja unión a proteínas
Es útil en ciertas infecciones mixtas donde no existan BLES o carbapenemasas. Es muy potente para Streptoneumoniae. No sé si ustedes se han dado cuenta que las tasas de resistencia al Streptoneumoniae, a la penicilina, a los carbapenems, se las ceftriaxona bien en aumento y curiosamente me preocupa muchísimo el escenario pediátrico. Entonces esos Streptoneumoniae que tienen mutaciones en las PBPs, que esas mutaciones generan pérdida de sensibilidad beta-lactámicos, podrían ser un target de la ceftarolina. Entonces, en mi posición, uno debería probar ceftarolina para estafilometicilino resistente y en los neumococos que sean intermedios o resistentes a la penicilina de forma sistemática y reportar selectivamente a juicio del comité del PROA. Neumonía bacteriana y COVID-19, les traigo un dato del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública del Perú, del Ecuador. Los amigos del INSPI estuvieron revisando entonces los datos, digamos, de sus bacterias más frecuentes y tomaron un periodo de pacientes de la UCI, ¿sí?, de junio, julio, agosto de 2019 y lo compararon con junio, julio, agosto de 2020. Miren lo que encontraron. Klebsiella pneumoniae en primer lugar, Staphylococcus aureus estaba en segundo lugar el año pasado, Pseudomonas en tercero. Miren cómo cambió dramáticamente a mucha más Klebsiella, seguido Pseudomonas, seguido a Acinetobacter baumannii, y miren cómo desplazó a Staphylococcus aureus, y es prácticamente lo que estamos viendo también en Colombia, un cambio en la microbiología, fundamentalmente hacia más bacterias gram negativas en el escenario de la pandemia. Entonces, esta es una cortesía de los amigos del INSPI de Ecuador. Desde el punto de vista diagnóstico, entonces, vamos directo. ¿Qué nos interesa? Streptoneumonía es importante, sobre todo en neumonías tempranas, es cierto. Staphylococcus aureus, Klebsiella, otros Enterobacterales podrían estar presentes. Pseudomonas aeruginosa, aquí lo pongo en rojo, clave. Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Streptopiógenes, bueno, pueden estar, son clínicamente relevantes. Y los irrelevantes, estafilocoagulasa negativa, yo me canso de ver publicaciones, yo no sé por qué, y cultivos donde la gente reporta estafiloepidermidis, por favor no lo hagan. Enterococo, nada que ver. Micrococos, tampoco, y estreptococos del grupo Viridans, tampoco deberían estar allí. Aquí no lo menciono, pero la cándida tampoco debería ser informada porque está llevando a tratamientos antifúngicos inadecuados. Es muy importante individualizar siempre, sobre todo cuando hay cultivos mixtos. Para muestras no invasivas, seguramente que estas han sido las muestras más empleadas en el escenario de pandemia, que son el esputo y el aspirado traqueal. Es muy importante determinar la calidad de la muestra para cultivo. Hacer un GRAM, una coloración de GRAM puede ser muy útil. En la CLS ya estamos haciendo el primer manual de GRAM estandarizado, que nos está sacando canas, pero que le va a dar a la gente mucha luz de qué hacer con estos datos. Entonces, si uno tiene polimorfos nucleares mayores de 25, células epiteliales menores de 10, esa sería la muestra ideal porque es una muestra purulenta. Hay que fluidificar la muestra, que es lo ideal para un recuento de colonias confiable. Yo recomiendo ditiotreitol porque es muy efectivo para volver líquido el esputo del aspirado traqueal y causa menos efecto sobre las bacterias, las mata menos. Por el contrario, N-acetilcisteína, fluimucil, que nosotros utilizamos por mucho tiempo, puede inhibir ciertos neumococos. El sembrado de la muestra, si la muestra es líquida, puede ser diluida para recuento de colonias. Si esta ya es mucoide, es mejor hacer una siembra semicuantitativa. Ahorita una de las herramientas que muchos laboratorios utilizan es este sistema SnotBuster, que trae el aditivo, ¿sí?, del ditiotreitol, trae este dispositivo que parece como un tornillito y nos permite volver líquido el esputo, volver líquido el aspirado traqueal y hacer una excelente siembra. Si ustedes no tienen la muestra fluidificada o licuada, líquida, va a ser muy difícil. Yo sí reto y desafío de verdad a los médicos que están viendo este foro, que están atendiendo, a preguntarse si ustedes creen que cuando les reportan un recuento de las colonias en un aspirado traqueal, ¿ustedes creen que eso es verdad? ¿Que eso es de verdad 10 a la 5? Eso es una aproximación, pero si la muestra no está bien manejada, probablemente ese dato es absolutamente incorrecto. Cepillo protegido de lavado broncoalveolar. En mi concepto, uno siempre debe guardar contramuestra, siempre, por si se requieren exámenes adicionales o si pasa algo, uno debe tener también cómo poder hacer una confirmación. Nunca se deben procesar análisis citoquímicos y créanlo o no, yo sí lo veo. Entonces a los pacientes les mandan el lavado broncoalveolar glucosa, proteínas y LDH y les da 0 miligramos y la gente lo reporta así. Eso no es correcto.
Centrifugar la muestra, 20 a 30 minutos, decantar el sedimento, realizar las coloraciones que sean necesarias, Gram, Zell-Nielsen, yo creo que esto es una muestra que hay que aprovechar. Yo creo que el Zell-Nielsen no es perfecto, pero un Zell-Nielsen ayuda, orienta, una coloración de Wright para mirar la celularidad, sembrar por agotamiento de los medios sólidos, sangre, chocolate, McConkey, que todos conocemos, y hacer las diluciones. En el cepillo protegido y lavado broncoalveolar no hay excusa. Entonces hay que diluir, generalmente con solución salina. Uno debe cubrir la dilución 10⁻³ para cepillado protegido y 10⁻⁴ para lavado broncoalveolar. Uno puede usar también asa calibrada, que es mucho más fácil el asa calibrada, pero siempre debe tener en cuenta varias cosas. Una, el tamaño del loop o el calibre del asa. Entonces, si esta asa, por ejemplo, de 10, uno multiplica cada colonia por 100. Si es un asa de 1, de la pura chiquitica, entonces uno multiplica por 1000 cada colonia. Pero siempre debe reportar en logs, 10⁻⁴, 10⁻³ más de 10⁻⁴, qué sé yo, pero no reportar como un urocultivo. O sea, 100.000 o 10.000, eso la verdad puede confundir. Entonces, el gran problema en neumonía bacteriana es la línea de tiempo que nos gastamos desde que recibimos la muestra hasta que emitimos un reporte final, porque pueden pasar 4 días perfectamente, que es demasiado tiempo en un paciente con una infección severa, probablemente en este paciente en el escenario del COVID-19. Entonces, ¿uno qué puede hacer en el día 1? Una coloración de Gram, pero con un Gram, el Gram puede ayudarte, te puede mostrar neumococos si ves los diplococos gram-positivos lanceolados, etcétera, te mira la calidad de la muestra, pero difícilmente yo creo que en un paciente muy crítico el Gram sea suficiente para hacer un ajuste de antibiótico, ¿sí? Ahora, el otro punto es, podríamos utilizar ciertas herramientas adicionales, antígeno urinario, ahorita lo voy a comentar, antígeno de Legionella, que ayudan mucho, nos sirven para seguimiento, pero por lo menos la primera muestra puede ser útil. Sembramos, necesitamos que crezcan los cultivos, pero generalmente en un paciente ventilado, y esos pacientes con COVID-19 que algunos pueden tener unas ventilaciones mecánicas muy prolongadas, van a estar colonizados con 1000 cosas. Entonces crece una selva tropical con 1000 especies ahí, entonces uno tiene que separar las que son clínicamente relevantes, eso nos toma otro día, montar las pruebas de identificación, ¿cierto? Como Vitek MS, espectrometría de masas, o Vitek 2 o Microscan, que son los mejores automatizados, o entonces mirar qué pasa con el resultado de los antibiogramas, si los podemos enviar así o si requerimos definitivamente pruebas confirmatorias, y como lo digo, se puede demorar mucho. Entonces, todo este tiempo, el paciente puede estar en terapia empírica de amplio espectro, pero si el clínico se equivoca, puede llevar a 5 veces mayor mortalidad. Entonces tenemos este panel de FilmArray, la doctora Patricia estaba mostrando unos datos espectaculares de cómo protocolizan, que yo creo que esa es la forma que debemos nosotros hacer, optimizar los recursos y saber qué paciente se me beneficia con cada prueba. Y este panel multiplex de FilmArray se puede hacer directamente de aspirado traqueal, lavado broncoalveolar y esputo, y en 1 hora directamente nos deja ver si hay bacterias atípicas como Legionella, Mycoplasma, Clamidia pneumoniae, todas estas bacterias típicas en un recuento semicuantitativo al que vamos a llamar beans o copias por mililitro, ¿sí? Ahí tenemos Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylo, etc. Targets virales, que desgraciadamente esta prueba no incluye, Dios quiera que pronto, SARS-CoV-2, pero bueno, tiene la mayoría de los otros virus, y genes de resistencia, MECA para Staphylo, el gen KPCNDM, OXA48, BIM y las IMP, que son carbapenemasas, y las CTXM, que son BLES, beta-lactamasas de espectro extendido. Y así es como se ve el resultado de estos paneles, ¿no? Entonces, el reporte incluye los patógenos detectados, los genes de resistencia. Ustedes ahí ven los recuentos en BINS. Aquí está también una escala. Les muestra qué fue detectado, qué genes de resistencia asociados tenían, y ustedes con eso van utilizándolos y creando sus protocolos. Pero yo les quiero mostrar un caso muy reciente, eso es cortesía de la doctora Elvira de Costa Rica. Esto es un hombre de 72 años con un antecedente de diabetes tipo 2, insuficiencia venosa y una úlcera varicosa. Lo hospitalizan, tiene previamente 8 días para el tratamiento de su úlcera. El 25 de julio inicia con síntomas consistentes en fiebre, tos seca y malestar. Desarrolla disnea progresiva y presenta un paro cardiorrespiratorio. Se solicita múltiplex PCR para virus respiratorios, incluyendo SARS-CoV-2, unos rayos X de tórax, un antígeno urinario de neumococo y de Legionella. Este paciente, esta es la primera placa que le toman el 27 de julio, que muestra una telectasia
de base pulmonar izquierda, le llega la prueba del panel respiratorio 2.1, a este panel lo vamos a llamar el panel alto o viral, vamos a decir, y aquí le detectó entonces el coronavirus SARS-CoV-2, el antígeno urinario neumococo dio negativo, el antígeno urinario de Legionella dio positivo, pero débil positivo, que eso es lo malo. Entonces aquí el punto es, estas pruebas de inmunocromatografía en mi concepto son buenas. Si da positivo, listo. Ahí usted mirará ahí cómo se aproxima. Pero si da negativo, no te descarta neumococo, sobre todo los pacientes con NAC, que de verdad, como decía la doctora Patricia, vienen ya coinfectados o con una neumonía por neumococo desde su casa, desde la comunidad. Y no sirven para seguimiento, pues persisten positivas por largos periodos. Entonces, al paciente le iniciaron ampicsulbactam con claritromicina. Y miren cómo van las imágenes. Entonces, aquí en esta foto ya de agosto 1 se ve un infiltrado intersticial periférico en base derecha y ya el agosto 3 ya se ve un aumento de la ocupación alveolar, probablemente un SDRA. La procalcitonina da 1 nanogramo por mililitro y le toman un panel film array, gram y cultivo de aspirado traqueal, le cambian ampicsulbactam por meropenem, le adicionan linezolid, eso ya es un tema, digamos, por la severidad, ya empieza, la doctora Patricia ahorita nos cuenta, la desesperación y querer cubrir a este paciente con varias cosas, mientras este paciente persiste en deterioro. Y miren los resultados, aquí es el punto que yo quería tocar. Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Más de 10 a las 7 copias, y se detecta el gen CTXM, que es una BLE, y se detecta el gen de las carbapenemasas IMP, que es una metalocarbapenemasa. Entonces, cuando un médico ve esto, si uno lo mira y si uno es tan, vamos a decir, ortodoxo desde el punto de vista de la interpretación de estas pruebas, ¿usted qué diría? Probablemente Astrionam más ceftazimia y Bactam, o tal vez combinaciones de carbapenem con colistina, qué sé yo, por el riesgo de la carbapenemasa y de la BLE. Y miren cuando llega el resultado. Pseudomonas aeruginosa absolutamente sensible a todo. Este paciente recibió cefepime 2 gramos cada 8, le adicionaron a mica, bueno, les dio un poquito de miedo por 4 días, pero tuvo un excelente desenlace clínico, ¿sí? Miren la coloración de Gram, eran bacilos Gram negativos, polimorfos nucleares más de 25, células epiteliales menos de 10, abundante pseudomona. Entonces, aquí lo que quiero decir es, la presencia sola de un gen puede ser insuficiente, necesitamos el antibiograma final, necesitamos claramente ser conservadores, pero no todos los genes de resistencia significan lo mismo. En una pseudomona, una CTXM, una BLE es lo menos importante. Y una IMP, si uno la mira desde el punto de vista conceptual, las IMP no son como las KPC o las NDM. Las IMP pueden ser muy sensibles a piptazo, cefepime y carbapenems, contrario a lo que es las KPC y las NDM. Entonces pensemos en eso. Miren que sí necesitamos entrenar a nuestros médicos y a nuestros microbiólogos en la interpretación adecuada de pruebas de resistencia a nivel molecular. En resumen, entonces las pruebas moleculares son de gran ayuda, sin embargo, por sí solas pueden ser insuficientes. Se requiere entonces de una combinación que involucre la clínica, las pruebas fenotípicas y el antibiograma. A pesar de los métodos rápidos, los cultivos siguen siendo necesarios para ajustar los tratamientos y favorecer el uso apropiado de los antibióticos. En esta era de la multidrogoresistencia, potenciada por la pandemia, se requiere el trabajo en equipo entre el laboratorio y el área médica, ¿cierto?, para mitigar el impacto de esa resistencia mediante una evaluación clínica rigurosa, una toma de muestras antes del inicio del antibiótico, si ese antibiótico de verdad se requiere, métodos rápidos para los pacientes más críticos y determinación de la concentración inhibitoria mínima y la detección de los mecanismos de resistencia que de verdad tienen un impacto clínico y terapéutico. Muchas gracias por su atención. Era lo que yo quería contarles. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Doctora Patricia, por favor, le invitamos a acompañarnos. Sí, claro, Germán, aquí está. Felicitaciones, muy interesante tu charla y me tomo la palabra para hacerte una pregunta. Me parece muy interesante el caso que mostraste sobre la correlación que hay entre el filaRime y el cultivo de la secreción orotraqueal y creo que debemos, como lo mostré en el algoritmo que nosotros tenemos en las instituciones en las que estoy vinculada, es importante solicitar las dos cosas.
Uno, porque pues el Filarime nos da un diagnóstico rápido, nos acerca a la posibilidad de gérmenes resistentes y hacer un ajuste de tratamiento, pero yo sí creo que uno necesita el cultivo para hacer un ajuste final. El Filarime nos da una orientación, nos hace tomar una decisión rápida en el paciente crítico, pero finalmente el tratamiento ulterior debe ser ajustado. Siempre que tenemos un programa de uso prudente de antibióticos, pues lo que propugnamos es tener el aislamiento microbiológico para dar tratamiento dirigido. Y lo que tú muestras creo que es un muy buen ejemplo de eso. Mi pregunta concisa es, ¿cuál es el porcentaje de similitud entre la resistencia detectada en Filarime y el cultivo per se en secreciones orotraqueales? Esa es una excelente pregunta, doctora Patricia. En ese sentido, nosotros lo que hemos visto, también inclusive en el Hospital Universitario Infantil, es que es menos infrecuente de lo que se imaginaba. Más o menos vamos a decir que del 100% de uno de pruebas que hace, alrededor casi de un 20% podrían tener discrepancia. Ahora, uno de los puntos clave de interpretar en esto, doctora, es cuando uno tiene una PCR multiplex y amplifica dos microorganismos, vamos a decir Klebsiella y Pseudomonas, que están allí porque el paciente se colonizó, qué sé yo, ¿a quién le endosas el gen de resistencia? ¿Es de la Pseudomonas o pertenece a la Klebsiella? Si estamos en Colombia, yo te diría, yo creería que esa KPC viene de la Klebsiella, pero no podría meter la mano al fuego, porque también tenemos Pseudomonas con KPC. Ese es otro de los puntos que necesitamos. Entonces, por eso debemos hacer muy buenos cultivos para tratar de correlacionar. Entonces, yo te diría que si tienes un paciente, vamos a decir, donde tengas Pseudomonas y Klebsiella en la PCR y te da KPC, ser prudente en el paciente crítico sería arrancar ceftazidime y Bactam. Pero una vez miramos, individualizamos los casos, podría pensarse la posibilidad, ¿por qué no?, de descalar dependiendo de los recuentos de las colonias y a quién pertenece el gen. Esa es una parte importante de la aproximación diagnóstica, doctora Reyes. Gracias, No sé si Germán, está de acuerdo. Sí, de acuerdo, me quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a pasar entonces, doctora, a la ronda de preguntas. Tiene varias acá. La gente estaba muy inquieta. Mira esta que está perfecta. ¿Se puede iniciar, doctora Reyes, antibiótico-terapia a pesar de que la procalcitonina salga dentro del rango normal? Es una muy buena pregunta. Parte de los estudios que mostramos ilustraban que la procalcitonina como único marcador de infección bacteriana no debe ser tomada en cuenta para inicio o suspensión o inicio de tratamiento antibiótico. Entonces, existe la posibilidad de que los pacientes tengan una procalcitonina negativa y que tengan una infección bacteriana asociada. En el metaanálisis que mostramos publicado en Clinical Infectious Diseases en mayo de este año, nos muestra que la sensibilidad de la procalcitonina para diferenciar una neumonía viral de bacteriana no es muy buena. El área bajo la curva es de 0,76, por lo tanto, el tener una procalcitonina negativa no nos descarta la coinfección bacteriana y tendríamos que tener en cuenta otros elementos como la presencia de leucocitosis o consolidación lobar o segmentaria en el paciente con COVID-19. Muchas gracias, doctora Reyes. La siguiente pregunta dice, en pacientes que presenten durante la hospitalización en la UCI fiebre y deterioro de la oxigenación, ¿consideraría realizar panel de neumonía por film array en vez de procalcitonina? ¿Qué opina? Bueno, yo creería que no son excluyentes, creería que como lo vimos en los pacientes que entran a la unidad de cuidado intensivo, la posibilidad de una infección bacteriana está cercana al 50%. Entonces creo que aunque si el paciente presenta deterioro de los índices de oxigenación durante su estancia en UCI, pues tendríamos como dos posibilidades grandes, que sea parte de la tormenta de citoquinas de los pacientes que tienen COVID-19 o que el paciente tenga una infección bacteriana secundaria a la atención en salud. Ya vemos que estos pacientes tienen tiempos prolongados de ventilación mecánica y son usuarios de dispositivos intravasculares. Entonces, de tal manera de que si usted tiene un paciente en la unidad que tiene deterioro de los índices de oxigenación, pero además tiene aumento del soporte vasopresor, pues una de las consideraciones a tener en cuenta es una infección bacteriana asociada y usted debería, de acuerdo a si usted sospecha cuál es el foco infeccioso, si tiene cambios en las secreciones orotraqueales y de deterioro de los índices de oxigenación, como le está mencionando, y fiebre, pues una de las posibilidades es una
neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y el uso de fila RAM en este escenario es importante por lo que discutíamos hace un rato, ¿no? Nos da una aproximación rápida al aislamiento microbiológico y al perfil de resistencia. Entonces, creería que son exámenes complementarios que deben hacerse en los pacientes, procalcitonina y fila RAM en el escenario del paciente crítico con fiebre, SARS-CoV-2 y deterioro de índices de oxigenación. Muchas gracias, doctora Reyes. Aquí hay una pregunta muy interesante y dice, ¿qué antibiótico usted recomendaría en pacientes que hacen infección secundaria en contexto nosocomial? Entonces la voy a ayudar a que se comprometa. Entonces, usted tiene un paciente en su institución, ese paciente entra a la unidad de cuidado intensivo con una hipoxia por COVID-19, vamos a decir, y ese paciente entonces hace un deterioro, aumenta los reactantes. ¿Cómo tomar la decisión de qué antibiótico deberías iniciar? Tengo el micrófono cerrado, pero pues esa pregunta es difícil, pero creo que uno de los elementos a considerar, o son varios los elementos a considerar, pero uno de los principales es tener en cuenta la flora bacteriana institucional. Siempre que nosotros iniciamos un manejo antimicrobiano en un paciente que hace una infección durante su estancia de cuidado intensivo u hospitalario en sala general, pues se debe tener en cuenta cuál es el perfil de resistencia a los gérmenes. Si tenemos una alta prevalencia de enterobacterias BLE, pues es un factor importante porque en este escenario Piperacillina tazobactam discutido, pero creería que no sería la elección en este tipo de pacientes, y cefepime tampoco lo sería en el caso de que si la tasa de BLE es muy alta, pues quedaría por fuera. Entonces, la elección del tratamiento antimicrobiano dependerá de la flora que usted tenga en su institución, porque podríamos pasar de pistazo, cefepime a carbapenémico, dependiendo de lo que usted tenga en la institución. Como tú lo mostraste, las variaciones en áreas geográficas son muy amplias, ¿sí? Lo mostraste, por ejemplo, en la serie de países orientales, el problema de Acinetobacter baumannii es súper importante. Lo que no sucede en la mayoría de instituciones de Colombia. Acinetobacter, por lo menos en las instituciones a las cuales yo estoy vinculada, no es un germen para tener en cuenta de entrada en la neumonía nosocomial. Sin embargo, si usted va a otra institución y encuentra que Acinetobacter es un germen importante, pues no debería ser la indicación piperacillina o cefepime, depende de la flora local, la decisión de qué antimicrobiano usted debe iniciar. Muchas gracias, doctora Reyes. Aquí hay otra pregunta interesante desde el punto de vista preventivo y dice, ¿cómo hacer entonces un protocolo preventivo diferencial para el manejo de pacientes COVID críticos, teniendo en cuenta que los tipos de IAS más frecuentes en este grupo de pacientes se pueden prevenir extremando las medidas? Bueno, en la mayoría de instituciones grandes de Bogotá y de Colombia están implementadas las listas de chequeo para prevención asociada a dispositivos. Entonces, lo que yo le diría a la persona que me hace la pregunta es que, en conjunto con el comité de infecciones, el infectólogo que lo dirige, deben hacer la implementación de estas guías, de estas listas de chequeo para disminuir la aparición de infecciones asociadas a dispositivos. Sería como la respuesta que tengo a esa pregunta de cómo hacer protocolos de prevención. Creo que esto está suficientemente estudiado y tenemos una experiencia importante en varias de las instituciones de Bogotá en la implementación de estas listas de chequeo que reportan resultados importantes en la disminución de bacterias asociadas a catéteres, de infección urinaria y de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Gracias, doctora Reyes. Aquí tengo dos preguntas para mí. Una es sobre si el panel de FilmArray trae el nuevo SARS-CoV-2, pero no lo trae, el de neumonía no lo trae el panel respiratorio alto. Por ahora no veo que llegue el nuevo panel aún que traiga este nuevo virus. Y hay otra pregunta respecto a diluir el esputo con solución salina fisiológica y cuál sería la dilución indicada a utilizar. Nosotros el esputo generalmente no lo diluimos a veces el aspirado traqueal y sí diluimos definitivamente cepillado protegido y lavado broncoalveolar. Y la dilución para ese tipo de muestras es principalmente 10⁴, que corresponde al punto de corte que tenemos y que hemos empleado. Doctora Reyes, aquí hay otra pregunta que dice, doctora, ¿en qué momento puede ser necesario escalonar antibiótico-terapia en un paciente con COVID-19 y que tenga una coinfección bacteriana? Excelente pregunta. Dentro de los artículos que mencioné, mostré la de los franceses, la experiencia de pacientes
con neumonías en la unidad de cuidado intensivo, ventilados y con ECMO, donde se muestra que el 79% de los pacientes que ingresan a la unidad van a tener un segundo episodio de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál es el momento de cambiar? El momento de cambiar es el momento en que, a pesar del tratamiento antibiótico dirigido, el paciente persiste con la respuesta inflamatoria, con aumento del soporte vasopresor, con aumento de los mediadores inflamatorios, leucocitos, y evolución clínica torpe. Yo creo que después de que un paciente tiene un manejo antibiótico adecuado, teniendo en cuenta los parámetros que tenemos que tener en la UCI, que tenga una infusión adecuada del antibiótico, las dosis apropiadas, si el paciente no logra modulación de la respuesta inflamatoria entre 72 y 96 horas y los marcadores inflamatorios siguen en ascenso, ese sería el momento de pensar en que tenemos un germen no cubierto y decidir un cambio de espectro o una adición de un antimicrobiano para cubrir gérmenes que no estaban cubiertos con el antibiótico previo. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora Reyes. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice, por intermitencia en la conexión no escuché bien. ¿La idea durante la pandemia es no usar oseltamivir en pacientes con NAC severa? Sí, escuchó bien. Lo que hemos observado, y de hecho los datos que tenemos de circulación no los mostré, pero los datos de infección, de coinfección viral en Colombia son bajos, ¿sí? Y adicionalmente lo que se muestra en la circulación de los virus es que influenza no está circulando de manera importante. La experiencia que tengo a nivel de la institución, y yo creo que valdría la pena que cada, pues, al interior de cada institución hagan la revisión de la microbiología de las infecciones asociadas a SARS-CoV-2, es que tanto circula influenza. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar todos los fila-REM solicitados en la Clínica Colombia desde marzo a julio y encontramos que de todos esos 150 fila-REM solicitados solo habían 2 aislamientos de influenza. Con un porcentaje tan bajo de aislamiento de virus de la influenza, pues no se justifica dar oseltamivir. Creo que el inicio de los oseltamivir al inicio de la pandemia estaba en relación a que los pacientes que tienen manifestaciones que se hospitalizan por SARS-CoV-2 son candidatos a recibir esteroides, y una de las contraindicaciones es tener una coinfección por virus de la influenza, porque ya se ha demostrado que dar esteroides en infección por influenza aumenta la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, la experiencia propia que tengo en mi institución, y por eso mostré el algoritmo que tenemos en la Clínica Colombia, es que no buscamos activamente virus de la influenza y tampoco damos oseltamivir, porque no tiene ningún beneficio en términos de cubrir un germen que es muy poco frecuente en la coinfección, y pues oseltamivir no tiene ningún efecto antiviral sobre COVID-19. Gracias, doctora Reyes. Acá tenemos una pregunta sobre una cefalosporina que yo no la llamo de segunda generación, sino nosotros la llamamos la generación perdida, que es cefuroxime. Dice, ¿cefuroxime es conveniente sí o no en pacientes con NAC severa sin riesgo de Pseudomonas aeruginosa? ¿Lo usas? Bueno, dentro de las recomendaciones de tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes sin factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, nosotros usamos cefuroxime, está dentro de nuestros esquemas de elección respecto también a la par de ampicilina sulbactam. En pacientes con NAC severa, pues creería que lo que hay que hacer es lo que hacemos siempre, estratificar por factores de riesgo. Están claramente definidos en la literatura factores de riesgo para neumococo resistente, para Pseudomonas aeruginosa, para enterobacterias. En el caso de que encuentre un paciente con NAC severa que tiene factores de riesgo para neumococo resistente, para Pseudomonas aeruginosa, pues definitivamente cefuroxime no sería la elección. Gracias, doctora. Nos quedan las dos últimas preguntas. Dice, actualmente existe mucha automedicación con el macrólido acitromicina. ¿Cómo influye en el diagnóstico y la antibiótico terapia de pacientes con neumonía bacteriana asociada a COVID-19? Excelente pregunta y realmente eso está citado en muchos de los artículos que les mostré, donde el 96% de los pacientes que ingresan con diagnóstico de COVID-19 les inicia tratamiento antimicrobiano sin tener ninguna evidencia de infección. Y probablemente esto podría impactar en los aislamientos microbiológicos que tenemos al momento de tomar los cultivos.
Tristemente, hay guías tan importantes como la guía NICE del Reino Unido, donde recomienda que todo paciente que se hospitalice con infección por COVID-19 se le inicie tratamiento con macrólidos. Creo que esta recomendación está basada como en lo que vi en las primeras fases de la pandemia, donde habían algunos estudios que reportaban que el uso del macrólido podía impactar en la mortalidad de este tipo de pacientes. Sin embargo, a lo largo de la pandemia y a medida que vamos recopilando evidencia en diferentes series de pacientes en diferentes partes del mundo, pues no hay una recomendación para el uso de macrólido de manera sistemática en todos los pacientes que tienen infecciones por COVID-19. Muchas gracias, doctora. Aquí, bueno, siguen llegando más preguntas. Dice, esta es para mí, y dice, ¿en qué me fundamento yo para decir que Staphylococcus epidermidis no se debe tener en cuenta en pacientes con neumonía? Pues me fundamento en que Staphylococcus epidermidis no penetra el neumocito y es uno de los microorganismos no recomendados por las guías de la ITSA para ser reportados en muestras respiratorias. Es un excelente colonizante, pero no penetra el neumocito, no causa neumonía, no tenemos neumonías por Staphylococcus epidermidis. No tiene, digamos, los factores de patogenicidad, los mecanismos que le permitan penetrar neumocito y causar infecciones invasoras, igual que enterococo y otros microorganismos. Bueno, aquí viene otra pregunta, doctora. Fundamentalmente tiene que ver con la parte de citoquinas. Dice, ¿han observado diferencias marcadas que puedan ser usadas para diferenciación de coinfección viral, bacteriana o no coinfección, o sea, solo COVID, en cuanto al perfil de citoquinas de los pacientes? Pues básicamente, dentro de los artículos que mostré, los pacientes que tienen coinfecciones, o más bien infecciones secundarias, tienen niveles altos de interleuquina 6 e interleuquina 10 cuando se comparan contra los que no desarrollan infecciones. Solamente encontré una serie de casos donde hace la diferenciación del perfil de citoquinas, que si bien per se está elevado por la infección por COVID-19, los pacientes que hacen infección sí tienen niveles elevados de interleuquina 6 e interleuquina 10. No los tenemos disponibles en nuestro medio, pero sí hay series de casos donde se reporta que en los pacientes que desarrollan una infección secundaria, los niveles de estas citoquinas son superiores comparados contra aquellos pacientes que no la tienen. Muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta para mí. Dice, en el panel de neumonía se trabajan dos tipos de muestra, esputo y lavado broncoalveolar. ¿Se puede utilizar el lavado traqueal? Considerando que no aparece esa opción, podría pasarse como esputo quizá, coloca entre paréntesis, ante la insistencia de los infectólogos, cierra paréntesis. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero decir que sí se puede utilizar aspirado traqueal, se está dentro de las muestras que podemos manejar con la PCR multiplex y es una excelente herramienta que podríamos emplear cuando está bien indicada. Doctora, ¿qué hacer? Eso está como consulta de consultorio, digamos, corazón. Doctora, ¿qué hacer si tiene usted un paciente con una neumonía por Acinetobacter baumannii? En ciertas regiones geográficas, probablemente no Colombia, bendito Dios, pero por ejemplo, colegas de Perú, Ecuador, Centroamérica, sí enfrentan graves problemas con Acinetobacter baumannii, principalmente porque se quejan de infección persistente por Acinetobacter baumannii a pesar de meropenem y colistina. ¿Qué podríamos de pronto recomendarles? Doctora. Doctora, el micrófono. Perdón, la tenía cerrada. Adicional a los fármacos que tú mencionaste, pues tenemos ampicilina sulbactam, como tú lo recomendaste y lo comentaste en tu charla, donde existe el alto porcentaje de Acinetobacter baumannii sensible al sulbactam y la otra opción es encicliziclina. Pero, tratamiento combinado, jamás de monoterapia, porque ya sabemos desde hace mucho rato, desde el 2014, por un warning y FDA, que la mortalidad en pacientes con neumonía tratados con ciclosporina es mayor comparada contra otros antibióticos. Entonces creo que las opciones serían esas. No tenemos tantas opciones terapéuticas respecto a los nuevos medicamentos de inhibidores de beta-lactamasa, pues no hay cubrimiento adecuado sobre Acinetobacter baumannii, es decir, ceftazidime avibactam, meropenem barbobactam. Nuestra esperanza, que está, creo, lejos de llegar, es cefidorocol, que es de los nuevos antimicrobianos los que nos ofrecen adecuado cubrimiento contra no fermentadores como Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem. Gracias, doctora. Y esta sí es definitivamente la última
pregunta, ya que debemos dar por terminado nuestro foro, y dice, y es muy buena porque he escuchado mucho ruido sobre esto: ¿la administración de colchicina es efectiva en este tipo de pacientes con neumonía por COVID-19? De igual manera, el uso de banco más piptazo de entrada por sospecha de sepsis pulmonar. Bueno, respecto a la primera pregunta, hay varios estudios en curso sobre colchicina. Conozco los resultados preliminares publicados en JAMA de una cohorte grande en Suecia, en los países nórdicos, pues no sé si es Dinamarca o Suecia, países nórdicos, donde demuestra que sí hay disminución de la mortalidad y de la estancia en unidades de cuidados intensivos. Falta ver, no conozco un meta-análisis reciente que recoja varios estudios. En Colombia tenemos en curso varios estudios sobre efecto de colchicina sobre respuesta inmunomoduladora, es lo que podría contestarte. Y respecto a la piperacilina, tazobactam más vancomicina, excelente pregunta. Lo que sabemos es que esta combinación potencia la nefrotoxicidad que tiene la vancomicina per se. Entonces creo que habría que estratificar por tipo de paciente y gérmenes a cubrir para saber si dejamos esa combinación de piptazo-banco, que ya sabemos tiene mayor perfil de nefrotoxicidad versus otras combinaciones como cefepime o como meropenem asociado a vancomicina. Muchísimas gracias, doctora Reyes. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Nosotros somos la Asociación Colombiana de Infectología y queremos agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron en este evento. También queremos agradecer a Pfizer por su apoyo para poderlo realizar. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales para estar pendientes de los eventos que vamos a seguir realizando, y la grabación de esta reunión ustedes la van a encontrar muy pronto en nuestro canal de YouTube. Les deseamos entonces, doctora Reyes, una feliz noche de jueves y que se mantengan a salvo del COVID-19. Un abrazo para todos. Gracias, Germán. Excelente moderación, excelente presentación. Aclaramos muchas dudas. Esperamos que esta jornada académica haya sido de su agrado y de su beneficio académico, y esperamos verlos más adelante en otros eventos organizados por la Asociación Colombiana de Infectología. Feliz noche para todos.